Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a continuar con el tema 3. Así que vamos avanzando. A ver, empezamos con estas dos preguntas, que ya lo hemos visto en reiteradas veces, pero como conocemos que el contexto, como la realidad, como la situación en la que nos encontramos es cambiante a cada momento, es necesario poder realizar todo un pequeño diagnóstico, por lo menos para saber eh, dónde nos encontramos y en qué situación. Así que empezamos con estas dos preguntas. Voy a necesitar que participen también mis estimados estudiantes, así que vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta. Flor, buenas tardes, ¿me escuchas? Flor, ¿me puedes escuchar? En todo caso, Ixa, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. La primera pregunta, ¿la puedes visualizar? Sí, dice, ¿qué es el contexto global? ¿Puedes responderla? Bueno, para mí, por lo que yo entiendo, contexto vendría a ser nuestro entorno y en cuanto a global es de una manera amplia, sería nuestro entorno, pero viéndolo de una manera más amplia, no solo nuestro alrededor, sino que más grande, de forma más amplia. Ya, ok, gracias. Alonso, ¿me escuchas? Alonso, Fátima, Fátima, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Muy bien. Fátima, ¿cómo evalúas, cómo ves la situación? Primero, la situación en la que tú te puedes encontrar, la que tú ves diariamente a tu alrededor, y cómo percibes también cómo es la situación a nivel global. Estamos hablando de en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo es que lo ves? Que toda la situación está mal por toda esta enfermedad que afecta a todas las personas. ¿Qué más? Y respecto al tema de la producción, al tema del comercio, Fátima,
Fátima, ¿me escuchas? Ilena, ¿me escuchas? Gracias, Fátima. Ilena. Ilena. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Ilena. Mm, la misma, ¿ahorita estás en Virú o estás en otro lugar, Ilena? Estoy en Virú. Bueno, estoy no, en Chao, pero Ah, ahorita ya. estoy acá trabajando. Ah, ya, ya. Ah, estás en Sí, la chacra, el sí, campo. desconectado un ratito. Ah, ya, genial, genial. Qué bueno saber de ti, Ilena. Una consulta, ¿cómo ves el tema, que me dices que estás ahí en el campo? ¿Cómo ves el tema del comercio, del acopio de repente de los cultivos, la venta de los cultivos? ¿Qué es lo que te dicen ahí en la empresa? Eh, bueno, ahorita está bajo la producción, no hay mucho. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Ilena, continúa. Este, como le digo, ahorita la producción está bajo. Estos días estaba un poco alto, pero ahorita ha bajado, ya no es lo mismo. Yo, por ejemplo, ahorita se hace 5 o 6 por diario. ¿5 o 6 toneladas? No, me refiero por persona, kilos. ¿Jabas? Ah, No, kilos. Ah, kilos, ya. kilos, sí. Ah, ok. Y esos días cuando estaba la producción alta, se hacía por lo menos 12 kilos por persona, pues. Y Mm, hablando de la producción, ya del comercio de afuera, bueno, a mi parecer y por todo esto, lo que estamos pasando, como digo, Fátima, ajá. afectado a todos por lo que ha subido todas las cosas de primera necesidad. Ah, Sí, ya. sí, Mm. ¿Sobre todo los alimentos o qué es lo que más ha subido, Ilena? sí, claro, la alimentación de primera necesidad, arroz, fideo, azúcar, ¿no? Mm, ya, te entiendo, entiendo. Ok, bueno. Muchas gracias, Ilena, por compartir tu experiencia. Mantente conectada. Espero puedas seguirnos toda la clase. A ver, Kelly, ¿me escuchas? ¿Está Kelly? Sí. Kelly, hola, buenas tardes. Kelly. Bueno. Lali, 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 ¿me escuchas? Briseida, Briseida. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Briseida? Buenas tardes. La segunda pregunta, ¿la podría responder, por favor? Sí, eh, el FODA es una herramienta de estudios la cual ayuda a la empresa a reconocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok, gracias, Briseida. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en estos momentos, ya vamos empezando, es respecto a lo que es el FODA o también
una de las partes, que es la evaluación externa, además también de un tema de perfil competitivo que ustedes también ya lo han visto anteriormente. Y unido a esto, un poco de lo que es el contexto global como se conocía un poco más antes, o bueno, se conoce hasta el momento, pero que se ha visto un poco golpeado, bastante cambiante. Ahorita, como lo mencionan sus compañeras, eh, mucho de la producción ha mermado y también el tema de los precios de los productos también han subido. Y nos enfocamos un poco en esto porque como el programa de estudios es de industrias alimentarias y los productos que se han visto afectados, sobre todo porque se han encarecido, son productos alimenticios, es ahí donde nos preocupa un poco más o nos debería interesar un poco más. A ver, vamos empezando con este pensamiento. Lucía, ¿me escuchas? Lucía, Lucía, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, ¿me puedes Profesor, escuchar? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes leer este pensamiento, por favor, y darme tu opinión? Ya. Hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. Bueno, por lo que yo entiendo es que actualmente nosotros, nos encontramos innovando a través de la ciencia, innovando y cambiando la actualidad, porque años anteriores no teníamos celulares, no había televisión, y actualmente ahora encontramos diferentes no, cosas innovadoras, ¿no? Ya, gracias, Mari Carmen. Más o menos lo que nos orienta un poco a este pensamiento es que el hombre ha modificado tanto su entorno, es decir, hay eh, mm, tantas realidades distintas. Si es que vamos de repente de la ciudad, vamos al campo, o del campo a la ciudad, vamos a encontrar muchas diferencias, y eso es que solamente vemos quizá a nivel local o a nivel regional, pero si vamos un poco más allá, vamos a encontrar muchas más diferencias, muchos más cambios. Y la sociedad va a tener y ha tenido que, em, más que cambiarse, sería el tema que ha tenido que adaptarse. Ha tenido que adaptarse a estos cambios también que se dan por lo que he mencionado, Mari Carmen, las innovaciones, el crecimiento de la tecnología, la evolución de la tecnología. Y como parte de ello son los dispositivos móviles, por ejemplo. El tema de la necesidad de poder aprender, el tema de la necesidad de poder comunicarse, que es uno de los principios fundamentales de la humanidad, es lo que motiva, es lo que genera este tipo de cambios también. Y las personas tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar. Así que por eso mucho se habla de los nativos informáticos. Mucho se habla también de aquellos que hemos tenido que aprender, o aquellos que hemos aparecido en el mundo o hemos nacido en ese umbral, ¿no? Entre la parte
que donde no existía tantos avances tecnológicos, pero también en la parte donde empezaron a darse todo este boom. Ahora, todo ello también nos va a permitir estas herramientas, y no hablo únicamente de celulares, sino de todos los dispositivos tecnológicos que podamos imaginar, que hemos visto y también que hemos escuchado, nos van a ayudar a recopilar información, a poder estudiar el comportamiento, en este caso, el comportamiento de la sociedad, orientado al tema del comercio, al tema de la producción. Y si queremos ser un poco más específicos y enfocarnos un poco más, hablaremos de que todas las herramientas nos ayudarán también para poder analizar y diagnosticar una situación y cómo es que una empresa, un grupo de personas, una organización va a poder generar valor dentro de esta sociedad, dentro de esta población, dentro de este mercado. Y para ello, volvemos nuevamente, necesitamos conocer el contexto. Necesitamos conocer el contexto, la situación en la que nos encontramos, y también necesitamos mirarnos a nosotros mismos y ver cómo es que nosotros reaccionamos frente a este contexto. Y también qué capacidades tenemos cada una de las organizaciones. Empezando también desde la capacidad de cada uno de nosotros, que somos parte de la organización. La organización está compuesta por personas. Podríamos decir que la organización valga la redundancia, es un organismo vivo, compuesto por otras personas. Cada uno, así como un órgano, por eso es que le llamamos organización, va a tener una función para poder generar una ganancia, para poder generar un valor, para que este grupo humano, este organismo grande, pueda seguir subsistiendo. Pero para eso tiene que conocerse bien, tiene que conocer qué efecto realiza el entorno o el contexto o la situación sobre este. Y también cómo es que se encuentra esta organización para afrontar o para aprovechar esta situación o estas situaciones. En este caso tan cambiantes como observamos. Bueno, lo que podemos ver aquí, ya lo hemos visto anteriormente, es básicamente centrarnos en un principio general, porque, por ejemplo, cuando hablamos de globo, hablamos de lo que es el mundo, ¿no? O el mundo así como lo conocemos, o hablamos del planeta si es que lo queremos ver más específicamente. Pero solamente estamos viéndolo como un espacio. Acá lo vamos a llevar a nivel espacio, ¿sí? Cuando hablo de espacio, hablo de un área, por ejemplo, hablo de un área, un terreno. Entonces, si lo queremos hacer mucho más específico, empezaremos a decir, bueno, tenemos un planeta, el planeta tiene continentes, los continentes tienen países, los países tienen regiones, o también tienen estados, departamentos, provincias. Y recién dentro de ellos vamos a encontrar ya a nivel de organización, lo que son sectores, corporaciones, unidades de negocio, y estas unidades de negocio tendrán la parte procedimental, la parte productiva, o también llamada de procesos, que va a entrar todo en un tema de continua relación de funciones. Cuando hablamos de funciones, ya hablaremos acerca de las áreas, o hablaremos también acerca de todos los departamentos que se encuentran también dentro de una unidad de negocio o dentro de una empresa. ¿Y por qué colocamos esto? Porque si hablamos de un contexto global, tenemos que partir desde lo más pequeño, desde la realidad de una sala de procesos, o de la realidad de un aula, o de repente de la realidad de un laboratorio, así sea el más pequeño, el más simple, hacia más adelante. Si hablamos de una empresa, si hablamos de una institución, entonces empezaremos de repente a ver esa unidad conformada quizá por 3, 4, 5, 10 personas,
que puede formar un área o puede llamarse los colaboradores que pertenecen a esa área. Y luego de ello empezaremos a ver no solamente el área, sino empezaremos a ver cada organismo, cada empresa. Y también cada una de estas empresas van a ir formando corporaciones. Porque se entiende por corporación, si es que de repente no lo sabíamos, al conglomerado de empresas que pueden ser muy diversas, pueden dedicarse a muchos giros de negocio, pueden dedicarse a muchos rubros, si es que lo entendemos mejor de esa manera, pero que los une posiblemente una mesa directiva o posiblemente una junta de accionistas. O también, por decirlo así, dueños, ¿no? Dueños. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Sandra. Sandra. Sí, la Buenas escucho. tardes. ¿Puedes leer, por favor, el primer cuadro de texto? Ya, el mundo posee una simetría geoestratégica y económica. Predomina una economía abierta y global, en donde ya no existen las fronteras económicas, es decir, quien pueda, entra, quien no, no entra. A lo que es peor sale. A lo que es peor sale. Ya, muchas gracias. Según lo que ha mencionado Sandra, Jason, ¿cómo lo podemos retratar en esta actualidad, en esta realidad en la que vivimos? Jason. Jason Burgos. Bueno. Gisela, ¿me escuchas? Gisela. María Benítez. María Benítez. Marlon Castañeda. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchaste lo que dije? No muy bien, profesor, se vio un poco entrecortado. Ya, entonces por favor lee el segundo cuadro de texto, por favor. ¿El segundo? Sí. Sí. Ok. El inicio de un proceso estratégico requiere del análisis de las implicaciones geoestratégicas de los países en este contexto de la globalización. Es decir, el globo terrestre no es común en la gerencia, pero hoy es muy necesario. Eso es todo, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Medalit, ¿puedes leer el tercer cuadro de texto, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Debe evaluarse cómo los aspectos del entorno lejano pueden ser oportunidades y amenazas sobre la organización de la que se está analizando y desarrollando su planeamiento estratégico. Ok, muy amable. Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre lo que se ha mencionado en este momento? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, mi pregunta es, como yo recién me he conectado por el motivo que mi WhatsApp
no se cargaba el link, entonces una compañera tenía que pasarme. Entonces, ¿de qué tema se está hablando o qué se titula? Ya. Estamos viendo lo que es el contexto global, el análisis externo o evaluación externa y el análisis del perfil competitivo, que es conocido como PESTEC. Eso es lo que estamos viendo, Deisen. Ya, gracias, profesor. Ok, Deisen. Muy bien. Bueno, en esta parte podemos ver varios aspectos importantes que se relacionan bastante con lo que es el globo terráqueo en sí y ciertos aspectos geográficos, sobre todo geográficos, que nos permiten, más que nada, orientarnos sobre las vías de acceso o las vías de comunicación o las vías primordiales de transporte. Recordemos que el transporte tiene muchísimo que ver con lo que es el comercio, con lo que es la distribución de productos. Y el transporte no existiría si no hubiese vías de transporte, no hubiesen medios de transporte. Por ello es que mucho se relaciona con la parte geográfica. Porque no hace o no es suficiente tener un producto, un excelente producto, sino también saber cómo llegar al mercado, o cómo llegar al cliente, cómo llegar al consumidor final. Lo que vemos aquí, ya que es la parte de evaluación externa, nos encontramos en un entorno, lo cual se va a ver lo que es el análisis de los competidores y también lo que es el análisis PESTE. Entonces, cuando hablamos de análisis de los competidores, hablaremos de una matriz que es el MPC, matriz de perfil competitivo. Y cuando hablemos del análisis PESTE, hablaremos de lo que es la matriz de evaluación de los factores externos. Cuando hablamos de factores externos, recordemos que cuando hablamos del FODA, por eso es que empezábamos preguntándonos acerca del FODA, los factores externos representan la mitad de los factores, porque son dos tipos de factores, los externos y los internos. En este caso se van a evaluar los externos. Luego, cuando vemos lo que es el factor externo, lo que es el perfil competitivo, estaremos viendo ya lo que son los mercados y también los productos. ¿Y por qué hablamos de mercados y productos? Porque si hablamos de los factores externos, hablaremos de la situación del mercado, de lo que nos rodea, del entorno. Nuevamente volvemos al entorno. Y si hablamos del perfil competitivo, ya hablaremos acerca de la organización y hablaremos también de los productos de la organización o los productos que elabora la empresa. Si se realiza una gestión adecuada, si se evalúa de forma correcta y se trata de subsanar aquellos puntos débiles o aquellos puntos que flaquean, obtendremos una gerencia exitosa. Pero esto se va a dar también a la medida que podamos monitorear los cambios. Ya habíamos hablado de que estamos en una situación, en una realidad muy cambiante, sobre todo porque estamos condicionados por el distanciamiento social, estamos condicionados por el tema de lo que es la pandemia, estamos condicionados por el tema de la baja de productos, de repente especulación de precios, incremento de los precios. Entonces, conforme se realice un correcto monitoreo de lo que es el entorno, de lo que es la competencia y de lo que es el mercado en su forma de la demanda, vamos a poder llegar a buen puerto, vamos a poder
entender mejor cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Denis, ¿escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor? Sí, la auditoría externa de la gestión estratégica consiste en la evaluación del entorno y el análisis de la industria. El entorno está fuera de control de la empresa, pero su análisis ayuda a conocer y entender la industria en la que se desarrolla la empresa. La auditoría externa revela oportunidades y amenazas claves del entorno y la situación de los competidores. Los cambios en el entorno han definido una competencia abierta y directa, donde los agentes participantes buscan maximizar el número de clientes y una posición ventajosa en el mercado. Para las organizaciones es importante realizar un eficiente monitoreo de los cambios en el entorno, la competencia y el entorno para elevar su productividad y ser competitivos en esa nueva economía. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Entonces aquí lo que nos menciona es acerca de una auditoría externa. ¿Qué es una auditoría externa o qué se podría entender, José? ¿Qué se podría entender por una auditoría externa? Eh, eh, Reuniones o actividades fuera de la empresa ya. Ya, gracias, José. ¿Alguna otra idea, Lenin? ¿Lenin? ¿Otra idea? A ver, Deisen. Profesor, es una inspección externa que vienen de afuera a verificar los protocolos de la empresa, como por ejemplo la inocuidad en el alimento, cómo lo están trabajando, todo ese tema. Ya, muy bien. Gracias, Deisen. Marlon, ¿querías aportar también? Sí, profesor. Adelante. Bueno, Profesor. básicamente mi compañera Daisy lo resumió prácticamente todo. Ya, gracias, Marlon. Lo único que tenía que decir era que el tema de una, pues se llevaba a cabo una inspección por parte de personas que forman parte de la empresa. Ya, ok. Ya, gracias. Deisen, ¿querías volver a participar? Sí, profesor, me faltaba recalcar que también se realiza un monitoreo para ver cómo se está trabajando la seguridad, el bienestar del trabajador, la seguridad más que todo, pues, ¿no? Todos esos protocolos que se cumplen en una empresa, que se tienen que cumplir. Ya, correcto. Listo, Deisen, muchas gracias. Sí, bueno, lo que mencionan sus compañeros es cierto. Las auditorías externas embargan diferentes campos, Por eso es que solamente se menciona gestión estratégica. Ahora, pero para hacerlo más simple, la auditoría externa tomémoslo como una fase, o bueno, como un procedimiento de evaluación de la empresa, ¿sí? Acá lo que nos mencionan es evaluación del entorno y análisis de la industria. En primer lugar, lo que nos menciona aquí sería no exclusivamente a la empresa en sí,
aunque cuando se habla de auditoría se habla de la empresa. Sin embargo, acá lo que nos está tratando de mencionar es, es un análisis, pero a lo que está fuera de la empresa. Ahora, ¿y por qué se menciona esto? Muy bien, pero cuando nos hablan de auditoría hablamos de una inspección a la empresa, ¿y por qué aquí están hablando de un análisis del entorno? Entonces, lo que nos tratan de explicar aquí es que al realizar el análisis del entorno va a permitir encontrar aquellas oportunidades y aquellas amenazas para que la empresa pueda aprovechar o pueda evitar. En este caso, aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas. Y lo que nos menciona ahí en la parte final de esta diapositiva es, aprovechando las oportunidades, podremos elevar la productividad, podemos elevar la producción y volvernos competitivos. Entonces, cuando hablamos de auditoría externa, en este caso, se trata de darle otro enfoque. Se trata de darle otro enfoque. Sin embargo, lo que han mencionado sus compañeros es totalmente correcto. Siempre hablamos de una auditoría cuando hablamos de una inspección, de un monitoreo, de una evaluación, de un análisis. Bueno, nuevamente aquí tenemos lo que habíamos visto al inicio, partiendo de la parte general, si hablamos de un área o de un espacio o de una superficie, hasta llegar a la parte funcional, a la parte más pequeña de, de un proceso, la parte más pequeña de una unidad de negocio o la parte más pequeña de una empresa. Y lo que vemos aquí también van a ser esos factores externos que van a formar ese acrónimo que es el PEST. Entonces empezamos. Vamos a ir repasando esto. Flor, ¿me escuchas? Sí, sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes de la evaluación externa, en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de sus compradores. Ok, muchas gracias. En este caso, a ver, vamos a encontrar ciertas variables que van a ser principales y secundarias. A ver. Alonso. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor, estas variables principales de la primera fuerza? ¿O del primer factor? Sí, principales, estabilidad política, política monetaria, política fiscal, regulaciones gubernamentales, legislación laboral, legislación arancelaria, legislación medioambiental, seguridad jurídica, corrupción, contrabando. Informalidad, relaciones con organismos públicos. Ok, muchas gracias, Remigio. Kelly, ¿me escuchas? Kelly. Lali. Lali, ¿me escuchas?
Lucía. Lucía, ¿me escuchas? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. ¿Puedes continuar, por favor, con las variables secundarias? Sí. Variables secundarias. Tenemos los partidos políticos en el poder, sistema de gobierno, política de subsidios, defensa de la libre competencia, amenazas de expropiación, presupuestos gubernamentales, defensa de la propiedad intelectual, seguridad y orden interno, situación política mundial, relaciones con gobiernos, leyes internacionales y derechos humanos, y por último, relaciones con organismos internacionales. Muchas gracias, Lucía. Muy bien. Respecto a lo que estamos viendo y respecto también al escenario político en el que nos encontramos, creo que cada uno de nosotros, de repente antes no, pero ahora con un poco más de conciencia y de conocimiento, podemos entender lo importante que son estos factores. Si de repente antes lo veíamos como un escrito en un cuaderno o un escrito en una diapositiva, ahora esto verdaderamente toma mucha importancia, ya que esto sirve para sentar la estructura del funcionamiento de un Estado. Y también lo que va a permitir la continuidad del mismo, la sostenibilidad del Estado y el bienestar de la población. ¿De repente alguien quiere opinar algo sobre esto? Pero sí, bien, bastante breve, por favor. Recordemos que estamos viendo el tema de planificación y también cómo se relaciona con la productividad, con lo que es el comercio, con lo que es la producción. ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Alguna opinión? Bueno, entonces continuemos. A ver, fuerzas económicas y financieras. Jason Burgos, ¿escuchas? Jason. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor, con esta fuerza, con este factor? Ya. Análisis económicas y financieras. Son aquellas que determinan las tendencias microeconómicas, las condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional, exportación e importación. Gracias, Jason. Entonces aquí también encontraremos variables principales y secundarias. Yesela, ¿me escuchas? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Yesela. ¿Puedes leer, por favor? Está bien. Evolución del PBI nacional y PBI per cápita. Cápita. Ok. Está borroso, profesor, no lo veo. No se ve. Evolución del poder adquisitivo del consumidor, tasas de interés, tasas de inflación y devaluación. Costos de capital y de deuda, costos de mano de obra, costos de materias primas, nivel de informalidad de la economía, nivel de aranceles,
riesgo país. Sí. Continúa. Acuerdos de integración y cooperación económica. Ok, que es el TLC. Gracias, Yesela. Continuamos. Continuamos con las secundarias. María Benítez, ¿estás ahí? María. Bueno, puedes continuar, Lenin. Norma. ¿Me escuchas, Norma? Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes. ¿Será posible que puedas leer las variables secundarias? Sí, claro. Secundarias. Comportamiento de la demanda de bienes y fluctuación de precios. Sistema económico. Acceso al crédito del sistema financiero. Volumen de inversión extranjera. Prácticas monopólicas. Déficit fiscal. Actividad de los mercados. Situación de la economía mundial. Situación de la balanza comercial. Relación con organismo internacional, BM, FMI, BID. Gracias. Gracias, Norma. Muy bien. En esta última parte sería las siglas del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, la parte económica, al igual que la parte política, son bastante importantes. Y si hablamos de financiamiento, todavía muchísimo más, porque va a permitir el crecimiento y el desarrollo también de nuevas empresas. Continuamos. Kelly Julka, ¿estás ahí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Kelly. ¿Puedes leer, por favor? Fuerzas sociales, culturales y demográficas. Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilo de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. Muchas gracias, Kelly. Lali. Lali, ¿me escuchas? Profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lali. ¿Puedes continuar con las variables principales? Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que mi audio no se escucha tan bien. Ok, no hay problema. Ya. Las variables principales. Tasa de crecimiento poblacional, tasa de desempleo y subempleo, incidencia de la pobreza
pobreza extrema, distribución del ingreso en la población, tasa de analfabetismo, nivel promedio de educación, cultura e idiosincrasia y estilo de vida de la población. Ok, gracias, gracias Loli. María Benítez. María, ¿estás por ahí? Ya. Ok. Lenin Mendoza. ¿Estás ahí, Lenin? Hola, Lenin, ¿me escuchas? Bueno. Jason Yajaruna. Buenas tardes, profesor. ¿Qué le escucha? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jason? A los años que te escucho, ¿cómo estás? ¿Puedes continuar, por favor, leyendo las variables secundarias? Sí, profesor. Secundarias. Esperanza de vida. Tasa de mortalidad. Tasa de inmigración e emigración. Roles sociales según edad y género. Valores y ética. Responsabilidad social. Uso del tiempo libre. Ok, gracias. Continúa, por favor, todavía falta. Continúa. No se muestra en mi pantalla, profesor. No, a ver, voy a bajar un poquito más. Un poquito más. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profesor. Conflictos religiosos y étnicos. Calidad de vida de la población. Actitud hacia la globalización. Ok, gracias, Jason. ¿Puedes continuar, por favor, Flor? ¿Me escuchas? Sí, ingeniero. Ya. Fuerzas tecnológicas y científicas. Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos nuevos y mejores. Cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una industria y hacen que productos, bienes y servicios existentes resulten obsoletos. Ok, muchas gracias, Flor. ¿Puedes leer las variables principales, Ixa? Sí, profesor. Principales: estado del arte, velocidad de transferencia de tecnología, inversión en I+D, desarrollo de las comunicaciones, uso de tecnologías de información, evolución del número de patentes y uso de Internet. Ok, gracias, Ixa. ¿Puedes continuar, Alonso, con las secundarias? Sí, profesor. Estudios en biotecnología, avances en la ciencia de los materiales, desarrollo e integración de soluciones informáticas, mejoras e innovaciones tecnológicas, aplicaciones multimedia, automatismo. Ok, gracias. Kelly, ¿me escuchas? Kelly, Sí, ingeniero, buenas. ¿puedes leer, por favor? Ya. Fuerzas ecológicas y ambientales.
Es innegable la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente, como una preocupación de primer orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras generaciones. Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización como las lluvias ácidas y el efecto invernadero, y combatiendo la tala de bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, la emisión de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios radioactivos. Gracias. Gracias, Kelly. Fátima, ¿me escuchas? Fátima. Creo que no está Fátima. Bueno. Lali, ¿me escuchas? Lali. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Puedes leer, por favor, las variables principales? Claro, profesor. Variables ecológicas y ambientales principales. Protección del medio ambiente, preservación de recursos naturales no renovables, amenaza de desastres naturales, cultura de reciclaje, manejo de desperdicios y desechos, conservación de energía. Gracias. Briseida, ¿puedes continuar con las secundarias? Ya. Secundarias. Presencia de movimientos ambientalistas, GreenPEC, contaminación del aire, del agua y de las tierras, protección de la biodiversidad en flora y fauna y el deterioro de la capa de ozono. Ok, gracias. Muy bien, entonces esos son los factores externos. Ahora vamos a ver las fuerzas competitivas. ¿Puedes leer, Lucía, por favor? Sí, fuerzas competitivas. La inteligencia competitiva es un proceso sistemático para recabar y reunir información sobre las actividades y tendencias generales de la competencia. La estructura del sector industrial, compuesta por las 5 fuerzas de Porter 2004, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a Gracias, Lucía. Entonces aquí tenemos nuevamente estas 5 fuerzas que interactúan en el mercado, las cuales podemos leer aquí que son los clientes, la competencia en el mercado, la amenaza de la nueva competencia o de los nuevos entrantes, los proveedores, asimismo como las empresas que elaboran bienes sustitutos o elaboran productos sustitutos. Todos ellos se consideran como las 5 fuerzas de Porter. Ahora, cada uno de ellos se puede también agrupar
ciertas variables. En ciertas variables. Entonces, cuando hablemos de compradores, acá en este caso, que lo están colocando de esa manera, hablaremos de lo que son los clientes. El resto está con el mismo nombre, así que para no confundirnos, para no confundirnos. A ver. Mari Carmen, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Podrías leer, por favor, las variables en los compradores o clientes? Poder de negociación de compradores. Concentración de compradores. Volumen de compradores. Costos cambiantes. Información de compradores. Utilidad de compradores. Productos sustitutos. Recuperación. Sensibilidad de precios. Precio y total de compras. Diferencias de productos. Identidad de marca. Capacidad para integrarse hacia atrás. Impacto en calidad y rendimiento. Incentivos para quienes toman las decisiones. Ok, muchas gracias, Mari Carmen. Continúa, por favor, Sandra. Proveedores. Proveedores, pues el poder de negociación. Costos cambiantes, diferenciación de insumos, concentración de proveedores, presencia de insumos sustitutos, importancia del volumen para proveedores, impacto de insumos sobre costo o diferenciación, amenaza de integración hacia adelante o hacia atrás, costo relativo de compras totales en la industria. Ok, gracias, Sandra. ¿Puedes continuar, por favor, Jason? Sí, bueno, participantes nuevos, barreras de entrada, economías de escala, identidad de marca, requerimientos de capital, diferencias del producto patentado, costos cambiantes, acceso a distribución, curva de aprendizaje patentada, acceso a insumos necesarios, diseño de producto de bajo costo, política gubernamental y represalias esperadas. Ok, gracias. Yesela, ¿puedes continuar con los factores que afectan la rivalidad? Yesela. Sí, ingeniero. Factores que afectan la rivalidad: crecimiento de la industria, concentración y equilibrio, costos fijos y valor agregado, sobrecapacidad interminente, diferencias de producto, identidad de marca, costos cambiantes, complejidad de la información, diversidad de los competidores, riesgos corporativos, barreras de salida. Gracias, Yesela. Denis, ¿puedes continuar con los sustitutos? Profesor. Denis, Denis. Sí, profesor, disculpe. Sustitutos. Amenaza determinada por rendimiento relativo de precio de sustitutos, costos cambiantes, propensión a comprar sustitutos. Gracias. Ok, gracias, Denis. Muy bien, entonces, estas son las variables de estas 5 fuerzas de Porter que van a ayudarnos también para la matriz de perfil competitivo.
A ver, aquí también hay algunos criterios también muy importantes para la evaluación de los competidores. Es decir, que podemos evaluarnos a nosotros, podemos evaluar la situación, como lo que hemos visto, y también se puede evaluar a los competidores. Entonces, Medalit, ¿puedes leer, por favor? Ya. Algunos de los criterios importantes para la evaluación de los competidores son los siguientes: participación de mercado, efectividad de sus canales de distribución, competitividad de sus precios, eficacia de sus comunicaciones, capacidad y productividad, facilidades de ubicación, calidad de la gerencia, experiencia gerencial, costo de materias primas, posición financiera, calidad de sus productos, calidad de sus procesos, actividades de I+D, calidad de su personal y su imagen. Ok, gracias. Cada uno de ellos forma parte de un criterio muy importante para poder reconocer la competitividad de las empresas, ya sea nuestros competidores o ya sean competidores de otras empresas, ya estén en una línea de alimentos o en una línea específica de alimentos o que estén en otro rubro. Es importante resaltar eso. Continúa, por favor, José. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Oportunidades, eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podría facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. Amenazas, eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo de esta. Este análisis lleva a la identificación adecuada de oportunidades y amenazas, las cuales después serán ponderadas en la matriz de evaluación de factores externos MEFE y matriz del perfil competitivo MPC. Ok, muchas gracias. Gracias, José. Entonces acá vemos aquellos dos grandes factores externos, que son las oportunidades y amenazas, que las podemos entender mucho mejor por lo que es el FODA. ¿Y para qué nos ayuda el MEFE? A ver, ¿para qué nos ayuda el MEFE? Lenin, ¿me escuchas? Sí. Ya. Lenin, lee, por favor. Matriz de evaluación de factores externos, MEFE. Permite a los estrategas resumir y evaluar la información del entorno, como político, económico, social, tecnológico, ecológico y competitivo. Y también permite identificar las oportunidades y amenazas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, lo que estamos viendo ahí es un resumen de lo que hemos leído en forma totalitaria. A ver, continuemos. Y bueno, también algo que es parte importante es, bueno, estamos hablando de la matriz, entonces tenemos que saber cómo elaborar la matriz, conocer cómo elaborar la matriz, así que aquí hay algunos pasos que nos van a ayudar a ello. Ya que no es la primera vez que hemos visto esta matriz, lo vamos a repasar en este momento y si hubiese alguna pequeña duda vamos a despejarla. A ver, ¿puedes continuar, Norma? Norma, Sí, acá estoy. ¿puedes leer?
Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Hago una lista entre 10 y 20 críticos o determinados para el éxito, dividiéndolo en oportunidades y amenazas. 2. Eso relativo a cada factor entre un intervalo de 0 en un orden de 0.0, no es importante. 1.0, muy importante. Pero siempre la suma de los pesos asignados a los factores debe ser igual a 3. Una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. 1. Una respuesta mala. 2. Una respuesta media. 3. Una respuesta superior a la 4. Una respuesta superior. Y multiplique el peso de cada factor por su calificación. 5. Sume las calificaciones ponderadas y obtenga el total ponderado. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Puedes continuar, por favor, Jason Yajaruna? Jason Yajaruna, ¿me escuchas? ¿Está por ahí? Bueno, creo que no está. Josué, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y si las amenazas son especialmente severas en su sector. 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. El valor promedio de la MEF es de 2.5, independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, lo que es la matriz de evaluación de factores externos o MEF, que también va a ser muy similar a la matriz de factores internos, que lo veremos en la siguiente clase. Lo que nos habla es que debe tener un peso sumado, es decir, un peso total de 1. Eso es lo que nos menciona. Respecto a lo que son pesos, es decir, van a haber pesos específicos para cada una de las oportunidades, para cada una de las amenazas, y todo ello sumado nos debe dar 1. Ahora, cuando hablemos de valorarlo o para darle una puntuación, podemos tomar estos criterios, los que podemos ver en la parte inferior. Podemos tomar esos criterios para responder a esas amenazas u oportunidades que estamos considerando. Responde mal, responde promedio, responde bien, responde muy bien. Entonces, conforme a ello es lo que vamos a ir respondiendo para ir obteniendo luego una ponderación. ¿Qué es la ponderación? La ponderación será la multiplicación del peso de cada uno, ¿no? Por el valor correspondiente de cada uno. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el MEF. Este ejemplo les voy a pedir que lo puedan revisar en sus hogares con detenimiento, ya que lo que vamos a ver luego va a ser lo que se les va a encomendar es un trabajo grupal para poder aprovechar un poco el tiempo que tenemos el día de hoy para que puedan ir avanzando.
y también como grupo puedan ir revisando y puedan ir compartiendo. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, para los que ya me han enviado su lista de integrantes del grupo, muchísimas gracias. Y para aquellos que aún faltan, les agradecería bastante que me puedan enviar, por favor, su lista de integrantes del grupo. Continuamos. Flor, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Puedes leer, por favor? Matriz de perfil competitivo. La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una organización modelo y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. Se basa en los Key Success Factors, factores claves o críticos de éxito, FCE, que afectan a todos los competidores y son críticos para tener un éxito en el sector industrial. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí encontramos una matriz de perfil competitivo, donde también tenemos factores y tenemos puntajes que les podemos colocar a cada uno de ellos. Sin embargo, cuando hablamos de un perfil competitivo, si es que hablamos de una empresa que va a iniciar o una empresa que se piensa empezar, se vuelve un poco más tedioso por una simple razón, de que no tenemos suficiente información, porque recién se está empezando. Sin embargo, también es útil para ello, pero para fines bastante didácticos, por así decirlo, para fines académicos, vamos a tratar de realizar esto, pero en base a otras empresas. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar esas empresas respecto a un rubro o a una línea de productos específica. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. De todas maneras, yo les pediría muchísimo que también como grupo en sus hogares puedan revisar este material. ¿Cómo se elabora una matriz de perfil competitivo? Bueno, es muy similar al MEFE. ¿Puedes leer, por favor, Ixa? Sí, profesor. Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Se debe incluir a todos los competidores actuales, sustitutos y entrantes si hubiera. 2. Determinar los FCE de la MPC, de la matriz de perfil competitivo, los cuales son todas aquellas actividades que debe desarrollar óptimamente una organización en el sector para ser competitivo y exitoso. 3. Los pesos y ponderaciones en la matriz del perfil competitivo tienen el mismo significado que en la MEFE, pero debido a que los factores en una MPC incluyen temas internos y externos. Las calificaciones, valores, se refieren a las fortalezas y debilidades de una organización, donde la fortaleza mayor tiene un puntaje de 4, la fortaleza menor un puntaje de 3, la debilidad menor 2 y la debilidad mayor 1. Ok, muchísimas gracias. Continúa, por favor, Alonso. ¿Me escuchas, Alonso? Sí, profesor. Ah, ya. 4. Asignar los pesos de cada FCE, en donde la suma de los pesos debe ascender a 1.
5. Calcular el puntaje ponderado de los valores y pesos y obtener un ranking de competidores. Para determinar los pesos apropiados se puede comparar con los competidores exitosos y con los que no lo son, pensando detenidamente y llegando a un consenso. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de matriz de perfil competitivo también podremos colocarle un peso, una calificación o una valoración y también obtener un peso ponderado, es decir, la multiplicación del peso que se le asigne por esa calificación o valoración. Cada uno de ellos será independiente, por lo menos la operación, por factor clave de éxito que ya se ha visto en el material anterior o en diapositivas anteriores, en los cuales también se tiene la regla de que los pesos individuales den como peso total 1, la unidad. ¿Y para qué nos sirve esto? A ver, con los ejemplos que vemos a continuación vamos a poder determinar qué tan competitivo es una empresa o qué tan competitivo es un país respecto a cierta área o ciertos productos, ciertos cultivos, o respecto a algún criterio que nosotros querramos ponderar o quizá queramos valorar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ir finalizando esta sesión con algunas preguntas de metacognición. A ver, Ilena, ¿sigues por ahí? Ilena. Sí, señora, castigo. Señora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Ilena. ¿Puedes leer la primera pregunta? ¿Qué aprendiste en esta sesión? Pues acerca de la globalización que se da acerca de también la comercialización de las empresas y la forma en la que también beneficia a las empresas a hacer la industria y la que comercia. De eso también depende sus negocios y también sus ganancias. Correcto. Muchas gracias, Ilena. A ver, segunda pregunta. ¿Qué dificultades tuve? Kelly, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Qué dificultades has tenido en la presente sesión de clase? La única dificultad que he tenido ha sido por la conexión del internet, que a veces me bota o me corta de lo que es del Microsoft Teams. Después normal. Ok, muchísimas gracias.
Tercero, ¿me es útil el nuevo aprendizaje? Lali, ¿me escuchas? ¿Puede responder esa pregunta? ¿Lali? Briseida. Profesor, Sí, ¿me escuchas? ¿Podría sí, responder a la tercera pregunta, por favor? sí, me es útil el nuevo aprendizaje. Sí, ya que nos informamos en este caso sobre el tema del FODA, qué es lo que implica una empresa, una institución, e informarnos más que todo. Ya, ok, Briseida, gracias. Número 4. ¿En qué se podría mejorar la sesión? Lucía. Lucía. Hola, Lucía, ¿me escuchas? Profesor Lucía ha hablado en el chat del team. Ah, ya. A ver, vamos a leer lo que dice Lucía. ¿Lucía? Ah, ya, ya. A ver, vamos a leer lo que dice Lucía. Ah, ya, más imágenes. Ok, sea más visual. Correcto, Lucía. Muchas gracias. Bien. Entonces, con esto estaríamos culminando esta sesión número 3. Muchas gracias por su participación. Y ahora tendríamos que ver su actividad o su práctica calificada, que lo van a realizar de manera grupal. Entonces, eh, creo que ya lo había cerrado. Voy a ver de abrirlo otra vez. Les he enviado al grupo de WhatsApp la práctica. Me parece que está bastante entendible, pero de todas maneras lo voy a proyectar para que sea leído. A ver. Mari Carmen, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Práctica calificada número 2. 1. Definir cada una de las variables principales y secundarias del análisis PESTE-C de las diapositivas 12, 14, de las diapositivas páginas 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Elaborar una matriz MEF, elegir una empresa o marca. Elaborar una matriz MPC, comparar dos empresas, elegir un tipo de
Ok, Mari Carmen, sí, sí te he podido escuchar. Muy bien. Entonces, en esto consiste la práctica calificada número 2. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables que se han observado, cada una de las variables. Luego elaborar una matriz MEFE, por ello les mencionaba que tienen que volver a revisar los pasos, así como la matriz MPC. Ahora, en este tema de lo que es la empresa, marca y los asteriscos que nos menciona elegir un tipo de bebida, es como les había planteado anteriormente en la primera práctica de la semana anterior que lo hicimos vía sincrónico, donde no podemos de repente estar comparando quizá una marca o una empresa que elabora productos alcohólicos o bebidas alcohólicas y de repente una marca que elabora o una empresa que elabora bebidas energizantes. Entonces entraríamos ahí en un conflicto porque no sería uno competencia del otro. Me dejo entender. Entonces, para poder realizar esto, tendríamos que trabajar o bien dicho hablando de tipo de bebida o una bebida alcohólica y una analcohólica o una no alcohólica o de repente orientándonos por si hablamos de bebida alcohólica quizá incluso dentro de ello podemos encontrar varias. Quizá podemos referirnos específicamente a un tipo. Quizás si hablamos o a una presentación, decimos si es una bebida alcohólica, tipos de vinos. Entonces hablaremos de repente, a ver, de vino tinto, ¿qué empresas hay? De repente está Queirolo, de repente está Tabernero, está Ocucaje. Entonces diremos, bueno, vamos a comparar, ¿no?, estas empresas respecto a este tipo de producto. O de repente diremos, bueno, no vamos a ver el tema de bebidas alcohólicas, sino vamos a ver tema de línea de gaseosas. Entonces diremos, ya una cola amarilla o una gaseosa amarilla. Muy bien, ¿quiénes tienen? De repente ahí veremos, ¿no? Industria San Miguel, de repente veremos lo que es la Cola Real, de repente veremos lo que es Arca Continental, ¿no? Que es la Coca-Cola Company. Entonces, debemos saber diferenciar los tipos de bebidas. De repente no hemos profundizado mucho en ese tema, pero debemos saber diferenciar para poder realizar una comparación, encontrando verdaderamente quiénes son competidores de quiénes. ¿Me dejo entender hasta aquí, jóvenes? ¿Hola? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces lo que les pediría es que puedan enviarme sus listas de integrantes de su grupo y cualquier duda, cualquier pregunta que pueda haber, por favor, comunicármelo con total confianza. El plazo para poder presentar esta actividad será hasta el próximo martes. A ver, el martes, ¿qué día estamos? Sería martes 27. Hasta el martes 27 antes del mediodía, por favor, como límite máximo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Me dejé entender? ¿Hola? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, esto sería de momento todo lo que veríamos el día de hoy. Y nuevamente les recalco, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben o me llaman a mi teléfono personal y procuraré responderles de forma bastante breve. Desde aquí un fuerte abrazo, chicos. Gracias nuevamente por participar de la sesión de hoy y cuídense mucho y cuiden a sus familias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, chicos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Gracias, chicos. Hasta luego.